Continuamos con más. Como usted ya lo sabe, tenemos la oportunidad de platicar el día de hoy, en este viernes, y agradezco que nos acompañe el director ejecutivo de Grupo Lister, el químico Sergio Salazar, a quien saludo con mucho gusto. Químico, ¿cómo está? Muy buen día. Bien, Paco, buenos días y bueno, pues gracias por recibirme en tu foro. No, al contrario, gracias por acompañarnos y como siempre tocando temas de interés en materia de salud para toda la ciudadanía. Hoy, ¿de qué hablamos, Químico? Hoy vamos a hablar de Mycobacterium tuberculosis. Ok. ¿Sí? Porque bueno, pues este es un problema de salud Sí. que en ocasiones, ¿verdad? Muchas personas tienen un poco la idea como si fuera un tema tal vez ya un poco caduco, ¿verdad? O no tan relevante. Y lo cierto es que, bueno, sí es un tema que sigue siendo importante. Hay dos cosas que afortunadamente han sido, digamos, positivas en el tema de Mycobacterium tuberculosis, y es el hecho de que tanto la mortalidad ha disminuido, así Sí. como el índice de mortalidad, es decir, de las personas que se infectan son mucho menos las que mueren hoy que las que morían antes, ¿no? Pero no está erradicada. Pero no. en definitiva no, Existe ¿verdad? la tuberculosis. Es sumamente común en algunas partes del mundo, ¿verdad? Y entonces, y bueno, es un problema de salud que además, digamos que en los 80, sobre todo mediados de los 80, inicios de los 90, fue de una forma importante exacerbado por la aparición del VIH-Sida, porque este es un problema que habitualmente aqueja, o al menos las personas que son más susceptibles de padecerlo, son personas que tienen algún tipo de inmunodeficiencia, por ejemplo, ¿verdad? Okay. Algunas personas que, por ejemplo, sufren o padecen de cáncer, o gente que, por ejemplo, está en lugares confinados, como ocurre, por ejemplo, en el caso de gente que está en prisión, o gente de la tercera edad, que, bueno, pues también por su edad son susceptibles, pero que además viven en hogares que en muchas ocasiones pues están un poco descuidados, y me refiero a hogares especializados tal vez, por así decirlo, donde se hacinan en ocasiones personas de la tercera edad, ¿no? Y entonces... pudiera intervenir un poco la condición socioeconómica, ¿no? Sí, sobre todo en las naciones. Eso es definitivo. Mira, personas que tienen más de un 10% por debajo de su peso corporal óptimo, ¿verdad? Estas personas también son susceptibles, ¿verdad? Okay. Es decir, personas con malnutrición y Claro. todo esto, gente que vive en la calle, etcétera, es gente que tiene una mayor susceptibilidad. Entonces, es importante también mencionar, ¿verdad?, que se estima que alrededor de una tercera parte de la población mundial puede estar infectado con Mycobacterium tuberculosis. Ahora, aquí hay un punto que es importante. ¿Una tercera parte así del es. mundo? Así es, pero que hay un punto importante. Sí. Las infecciones, nosotros para Mycobacterium tuberculosis las podemos calificar como activas y así es, y como una infección que... Puede ser quién la desarrolla y quién no. Exactamente. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Nada más el 10%, en una población, digamos, de ese 30%, inmunológicamente competente de todo, del 100% que están hoy expuestos, infectados con Mycobacterium tuberculosis, solo el 10% va a desarrollar clínicamente manifestaciones. Un cuadro. En el 90% la infección va a permanecer pasiva, ¿verdad? Latente, decimos, ¿sí? Entonces, ahora, en inmunosuprimidos, no. Te voy a poner un ejemplo, ¿verdad? Así como te decía ahorita y te daba yo este dato, el riesgo, y esto es el riesgo de por vida, ¿verdad?, de que alguien se infecte con Mycobacterium tuberculosis y en algún momento de su vida, ¿verdad?, se desarrolle una infección activa, es del 10%, más o menos. Puede ser del 5 al 10%, de hecho se dice que es, ¿verdad? Y en el caso de una persona que padece VIH, por ejemplo, el riesgo en el próximo año es del 10 al 15% en el próximo año. Entonces es bastante superior, ¿no? Claro. Bien, ahora, yo creo que aquí, bueno, pues el punto importante y a lo que yo quisiera llegar, porque seguro se nos va a acabar el tiempo pronto, es cómo detectarlo, Claro, ¿verdad? cómo llegar a saber y cómo encontrarlo, ¿eh? La verdad de las cosas es que existen una multitud de estudios que ayudan a hacer detecciones de Mycobacterium tuberculosis. Mycobacterium tuberculosis como bacteria es una bacteria, digamos, las micobacterias en general, muy particulares porque tienen una pared celular que es sumamente rígida, ¿sí? Y tienen por ahí ácidos micólicos que son, digamos, unas moléculas de carbonos muy grandes que tienen 60 a 90 o más carbonos. Entonces, y que le confieren esta rigidez y esta resistencia a, por ejemplo, antibióticos tradicionales. Esa rigidez se traduce en resistencia. Se traduce en resistencia
A los porque medicamentos, a sé los es que la tratamientos. membrana es muy impermeable. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que puede pasar? Puede pasar que por eso encontramos Mycobacterium tuberculosis en el ambiente, en alguna zona o en algún lugar en donde puede, digamos, sobrevivir a la intemperie, por decirlo así, por cualquier largos condición. periodos de tiempo, porque esta pared celular les confiere este tipo de características, pero también a los antibióticos tradicionales. Entonces, y también, por supuesto, a las tinciones, es decir, para poder hacer una tinción en el laboratorio para Mycobacterium tuberculosis hay que utilizar técnicas muy particulares porque no se va a teñir fácilmente, ¿sí? Porque no es tan fácil detectarlo. No es tan fácil, al menos aplicar una tinción colorimétrica que de alguna manera nos ayude a tener una idea. Lo que podemos detectar son bacilos ácido-alcohol resistentes, por ejemplo, ¿sí? Que básicamente, normalmente en la mayoría de los casos es Mycobacterium tuberculosis, pero no siempre. Y existen otros estudios, existe el cultivo. El detalle con el cultivo es que no todas, pero una buena parte de las micobacterias son, digamos, latosas para crecer, ¿sí? Y entonces los cultivos tardan semanas en que los podamos nosotros dar como positivos, ¿verdad? Y ahí la enfermedad avanza. Exactamente, y en el inter la enfermedad continúa, o se puede dar un tratamiento empírico, pero sin saber, ¿no? Y entonces esto no es muy conveniente. Ahora, hay otros estudios para poder identificar infección. Por ejemplo, el gobierno pone tuberculina, por ejemplo, el PPD famoso, que es una intradermorreacción que se lee de 48 a 72 horas después, ¿verdad? Donde se ve y se mide el tamaño de la induración, de la reacción local que se genera a antígenos de la micobacteria. Y sin embargo, digamos que no es tampoco una prueba perfecta. De hecho, es medianamente buena. Ahora, porque además en México pues existe la vacuna, Calmet-Guerin, ¿verdad? Claro. Y entonces ahí eso genera un poco de ruido para diferenciar entre una reacción provocada por vacuna y la que no. Pero bueno, hay más estudios. El cuantiferón es un estudio de interferón gamma que sirve para detectar con buen desempeño una infección activa. Y bueno, definitivamente el estándar, uno de los mejores estudios que podemos realizar, pues es una PCR de Mycobacterium tuberculosis, que nosotros, por ejemplo, hacemos en el laboratorio Lister, ¿verdad? Es decir, nosotros ofrecemos todos estos estudios, salvo la intradermorreacción que te decía, que la hace el gobierno. Pero bueno, y en el caso muy particular de la PCR que hacemos, además de identificar Mycobacterium tuberculosis, identificamos si se trata de una mycobacteria no tuberculosa, que ya no pudimos hablar de ellas, pero bueno, también existen y también provocan enfermedad, y la resistencia a los 7 de los tratamientos de elección antifímicos que se le conocen, ¿verdad? Que de hecho le iba a comentar, Químico, considero que el tema, por demás interesante, estaría bien continuarlo si le parece en la próxima entrevista y seguimos con la parte que nos falta. Por supuesto, con gusto. Gracias, Químico Sergio Salazar, director ejecutivo de Grupo Lister.